Buenos días, bienvenidos a la página. El tirano pasa no. Buenos días, soy Alexis Alcázar de Rubro de Terapia y el día de hoy les voy a dar el tema de nutrición en paciente crítico, generalidades. Este es el primer tema del siguiente módulo que continúa después del módulo de patologías renales. El contenido que vamos a ver en nuestra clase va a ser, vamos a hablar un poco de introducción, vamos a hablar del ayuno, respuesta metabólica al ayuno, el ayuno en situaciones de estrés en paciente crítico, evaluación del riesgo nutricional, evaluación del requerimiento nutricional. Vamos a ver qué dicen las principales guías del aporte calórico, el aporte proteico, la utilidad del ratio kilocalorías no proteicas, nitrógenos y el balance nitrogenado. Y vamos a ver la evaluación del estado catabólico y del estrés. La nutrición pues es el suministro enteral o parenteral de macronutrientes, es decir, de proteínas, carbohidratos, grasas, también de calorías, electrolitos, otros oligoelementos y líquidos. Esto en general en paciente crítico y en paciente pues, no crítico. ¿Cuáles son los objetivos nutricionales en la población adulta según pues, las diferentes guías? Si se fijan, pues son guías un poquito ya viejitas que nos hablan de los requerimientos, pero la verdad es que esto no se ha modificado. Según las guías de la OMS, el requerimiento de los principales macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas totales, el requerimiento diario de cualquier persona adulta de carbohidratos es de 55 al 75% de todas las kilocalorías ingeridas durante el día, mientras que las grasas totales es del 15 al 30% de todas las calorías ingeridas en el día, y de proteínas de 10 a 15% de todas las kilocalorías. ¿Cuántas calorías aporta cada gramo, tanto de carbohidratos como de grasas y de proteínas? Pues cada gramo de carbohidratos y de proteínas, cada uno nos aporta 4 kilocalorías por cada gramo de dicho macronutriente, mientras que las grasas nos aportan más kilocalorías. Cada gramo de grasa nos aporta 9 kilocalorías. Esto es el requerimiento diario de una persona adulta pues, sana, que no se encuentra en alguna situación de estrés o en contexto de enfermedad crítica. La respuesta metabólica al ayuno, pues esta es la respuesta metabólica de todas las personas o todos los pacientes que se encuentran en ayuno, no necesariamente en un paciente crítico. Sin embargo, como vamos a comentar más adelante, la respuesta metabólica al ayuno es hasta cierto punto parecido a la respuesta metabólica durante el estrés en alguna enfermedad crítica, con algunos cambios que también son significativos. Bueno, la respuesta metabólica al ayuno inicia, primero la fase posabsortiva de los macronutrientes y los oligoelementos. Posterior, aproximadamente 6 horas, empieza la gluconeogénesis, que es el proceso de degradación de glucosa para obtener pues, el requerimiento energético. Y posterior, aproximadamente 16 horas de ayuno, empieza el proceso de gluconeogénesis, es decir, degradamiento principalmente de músculos o de otros elementos a fin de obtener glucosa para posteriormente que ésta se degrade y poder obtener el sustrato energético de una persona. Y posterior a las 30 horas del ayuno empieza la cetogénesis y la oxidación de ácidos grasos. Esto con el fin, la cetogénesis, es el proceso que se conoce como lipólisis. Esto con el fin de obtener glicerol, y del glicerol se puede hacer la gluconeogénesis y poder producirse más glucosa. Este proceso de lipólisis también nos proporciona ácidos grasos libres, que estos se toman de los tejidos periféricos, y todo esto pues con el fin de producir más glucosa para que se pueda descomponer en el sustrato energético que se requiere pues durante el ayuno, al no estarse administrando durante la dieta normal. También al mismo tiempo que empieza esto, empieza la glicólisis anaerobia. Esto nos produce como sustrato el lactato,
Y pues todo esto pues va hacia lo mismo para la gluconeogénesis, para el aporte de la degradación de glucosa, no, la gluconeogénesis, pues para la síntesis de glucosa a partir de, pues, de otros precursores. Durante la prolongación del ayuno, es decir, posterior aproximadamente 5 días, pues ya el cuerpo tiene un balance nitrogenado importantemente negativo. Se dice que aproximadamente se catabolizan 75 gramos de proteína al día posterior a un ayuno prolongado. Y pues para esto el cuerpo echa a andar mecanismos de adaptación que permiten disminuir el consumo de proteínas y así disminuir la proteólisis que ocurre de manera fisiológica durante el ayuno prolongado. ¿Cuáles son estos mecanismos de adaptación? Pues la cetogénesis, la gluconeogénesis, la glucogenólisis, y pues esto para fin de contrarrestar la gluconeogénesis, pues nos propicia una proteólisis que nos va a desencadenar en un balance nitrogenado pues importantemente negativo. ¿Qué es el balance nitrogenado? Pues es la relación de nitrógeno, es decir, las proteínas que se consumen y las que se excretan. De eso también vamos a hablar un poquito más adelante. Esto durante el ayuno en situación normal. En situación fisiológica, se fijan a partir de los 5 días ya empieza la proteólisis más significativa. Sin embargo, en estados de estrés, pues esto se modifica un poco. En el estado de estrés hay un aumento del gasto energético, aumenta de la excreción de nitrógeno urinario, movilización de ácidos grasos y triglicéridos, hay una alteración de los aminoácidos, una acidosis láctica, cetosis, hiperglucemia con hiperinsulinemia, hay un aumento de la resistencia a la insulina y una disminución del colesterol HDL. Entonces esto nos habla de la respuesta catabólica al trauma o a la enfermedad crítica, que se va a caracterizar por un aumento un aumento importante en el catabolismo proteínico y también una hiperglicemia y una resistencia a la insulina. Hay una resistencia a la insulina con el fin de que el sustrato energético que se produzca se concentre más en los tejidos y órganos vitales. Pues hay un aumento de la resistencia a la insulina, esto nos propicia una hiperglicemia. El estado de estrés nos hace un estado hipercatabólico. Este estado hipercatabólico nos va a producir una proteólisis. La proteólisis pues nos va a ayudar o compensar el requerimiento de proteínas para la obtención de sustrato energético que se requiere durante la fase aguda de la enfermedad. Entonces, pues de esta respuesta catabólica al estrés o al trauma, pues ya vemos, hay un aumento de la proteólisis y también hay una resistencia a la insulina y esto nos lleva a una hiperglicemia. Entonces, esto ya nos puede dar un poco las bases del aporte nutricional que requiere un paciente pues, en estado de estrés o en proceso de enfermedad crítica. Ya vimos, hay un aumento de la proteólisis, entonces, por lo tanto, pues, el aporte nutricional de estos pacientes pues se esperaría que requiriera pues, aumentar el aporte de proteínas, mientras que la hiperglicemia secundaria y la resistencia a la insulina pues también nos habla de que probablemente sus pacientes requieran pues, la administración de unas kilocalorías en relación a las proteínas administradas pues más estrecho. Esto en cuanto a la teoría, pero pues ya vamos a ver ahorita que pues, en la fase aguda de la enfermedad, es decir, en los primeros días, probablemente no sea así. Entonces, esta es la diferencia de la respuesta metabólica al ayuno y la respuesta metabólica al estrés o en el paciente crítico. En el ayuno, pues el gasto energético basal se encuentra disminuida, lo contrario que la respuesta catabólica en el estrés, en el cual el gasto energético basal se va a encontrar aumentado. La proteólisis muscular en la respuesta fisiológica al ayuno, pues en las primeras fases del ayuno se va a encontrar esta proteólisis aumentada, mientras que posteriormente en el ayuno prolongado la proteólisis se va a encontrar disminuida.
Mientras que pues, en el estrés o en el paciente crítico, esta proteólisis se va a encontrar aumentada de manera significativa y de forma mantenida. La gluconeogénesis pues, se va a encontrar aumentada en ambos, pero va a ser un aumento más importante durante el estado de estrés. La cetogénesis igual se va a encontrar aumentada en ambos durante el ayuno como en el estrés. Sin embargo, la cetogénesis pues, no es deleteria, de hecho es una respuesta fisiológica normal para a fin de compensar tanto el ayuno como el estrés en el paciente crítico. La glicemia pues en el ayuno se va a encontrar disminuido, mientras que en el paciente en el contexto de enfermedad crítica o estrés se va a encontrar aumentada, esto como respuesta a la resistencia a la insulina, como respuesta fisiológica del cuerpo para a fin de aprovechar el sustrato energético que se está produciendo y dirigirlo en los órganos y tejidos vitales que son los que lo requieren. Y la excreto de nitrógeno ureico pues se va a encontrar disminuido en el ayuno, mientras que en el estrés se va a encontrar aumentado. Desde el año 1992 ya se empezaron a describir esta respuesta metabólica al estrés o a la enfermedad aguda. Fue Cuthbertson quien fue el primero en describir las dos fases metabólicas distintas que ocurren durante la enfermedad aguda, la fase E o la fase de shock temprano y la fase flow o la fase catabólica. La fase E pues se caracteriza por inestabilidad hemodinámica y cambios hormonales con el fin de priorizar, como ya les comenté, el sustrato energético que se produce en el cuerpo en los órganos y tejidos vitales, mientras que continuando con la fase flow o la fase catabólica es cuando la inestabilidad empieza a revertir y la proteólisis continúa, se encuentra en un estado mantenido de proteólisis y hay una disminución considerable o significativa del tejido magro a fin de secundar a la proteólisis durante la enfermedad aguda. Más recientemente se describió una tercera fase metabólica durante la enfermedad aguda, que es la fase de recuperación anabólica. Entonces, tenemos que un paciente crítico está en un estado hipercatabólico mantenido como respuesta al estrés, y esto nos va a dificultar la optimización de la nutrición con un riesgo de un déficit energético. Esto pues a grosso modo. Tenemos que en un paciente crítico la nutrición enteral pues es la primera opción, y la nutrición parenteral únicamente pues se va a reservar para cuando por alguna causa específica no se pueda iniciar la nutrición enteral en los pacientes críticos, y también cuando haya dificultades para la nutrición óptima con la nutrición enteral exclusiva. En las guías pues un poquito más antiguas, no tan recientes, se habla de que la nutrición parenteral pues aumenta el riesgo de mortalidad y de morbilidad en pacientes críticos, pero esto basándose en estudios y ensayos clínicos que no fueron interpretados adecuadamente en el contexto de la población en los cuales se hicieron esos estudios. Y en estudios más recientes y en las guías más recientes pues nos habla de que no hay un cambio en la morbilidad de la nutrición parenteral comparado con la nutrición enteral. Aún así, la nutrición enteral pues sigue siendo la primera opción en pacientes críticos, igual que en el resto de los pacientes. De todos modos, vamos a ver más adelante una clase de nutrición enteral y una clase de nutrición parenteral. Bien. En cuanto a la evolución nutricional del paciente crítico, esta pues se debe realizar dentro de las primeras 24 o 48 horas de que el paciente ingresa al hospital. Nos va a proporcionar un cronograma del estado nutricional al momento de que nosotros tratamos al paciente y durante el transcurso de su estancia hospitalaria. El riesgo de que nuestro paciente pues, continúe en cierto estado de nutrición o el riesgo de que llegue a padecer desnutrición durante su estancia intrahospitalaria o durante la atención del paciente pues, aquí con nosotros en la unidad de cuidados intensivos. Para la evaluación nutricional del paciente pues son dos principales pasos. El primero es con una herramienta de detección validada para identificar los pacientes en riesgo de desnutrición,
Y el segundo pues es el diagnóstico y la clasificación de la gravedad de la desnutrición. Herramientas y métodos de detección nutricional. La herramienta ideal debe tener validez, confiabilidad, sensibilidad, especificidad y un valor predictivo positivo adecuado con el fin de detectar a los pacientes de alto riesgo. Sin embargo, pues la herramienta ideal no existe. Se han descrito pues dos principales herramientas. De hecho, si se meten en la bibliografía hay más, pero las principales y las que se encuentran recomendadas en las principales guías de nutrición, tanto la europea como la americana, las guías ESPEN y las guías ASPEN, son estas dos herramientas, la NRS 2002 y el Nutri-Score. Esta es la primera de ellas, NRS 2022. Esta herramienta se describió por un grupo holandés que la validó posteriormente en el contexto de pacientes ingresados a hospital. Sin embargo, no se encuentra, o estos estudios de validación y descripción que hicieron finalmente, no se incluyeron pacientes de unidades de cuidados intensivos o pacientes críticos. Entonces, esta herramienta sí está bien para detectar un riesgo nutricional, pero no propiamente en pacientes críticos. Aunque está descrito en las guías, no es lo ideal utilizarlo nosotros en nuestros pacientes que tenemos unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque, bueno, con una puntuación de 1 a 2 o 0, pues es un riesgo bajo. Mientras que una puntuación de 3 hacia arriba ya nos habla de un mayor riesgo nutricional o riesgo de desnutrición. Y si se fijan aquí, uno de los puntos que evalúa es la severidad de la enfermedad o el estrés metabólico. Lo evalúa con el Apache. Y cualquier paciente que tengamos nosotros con un Apache mayor de 10 puntos, ya con eso ya tiene 3 puntos y ya con eso ya nos da pues, una puntuación de paciente de riesgo de desnutrición. Todo paciente que ingrese con nosotros que tenga un Apache mayor de 10, pues ya por esta evaluación ya tendría un riesgo de desnutrición. Entonces, pues esa es la limitación que tiene. Y pues la otra escala que está descrita en las guías es el Nutri-Score. Este es otro sistema de puntaje. Se describió inicialmente por Heiland en un estudio multicéntrico observacional en el cual pues evaluaron diferentes variables a fin de otorgar un puntaje para un riesgo, para poder evaluar el riesgo que tenga cualquier paciente. Bueno, los pacientes, ya sí se hizo la validación en pacientes también ingresados en los unidades de cuidados intensivos, entonces sí está más validado para nuestra población aquí en la UCI, con un puntaje, bueno, de aquí de diferentes variables, que puede ir hasta el 10. Un puntaje de 0 a 5 pues nos habla de un bajo riesgo de desnutrición, mientras que un puntaje de 5 hasta 10 puntos nos habla de un riesgo de desnutrición. Posteriormente, esto tomando en cuenta la descripción original se hizo sin tomarlo en cuenta la interleucina 6. Posteriormente, el mismo grupo agregó esta otra variable, la interleucina 6, y este puntaje de 0 a 5 y de 6 a 10 es tomando en cuenta la interleucina 6. Sin embargo, en estudios posteriores de validación se dieron cuenta de que en realidad la interleucina 6 no interfiere bastante para determinar si un paciente tiene o no tiene riesgo de desnutrición. Entonces, si no lo tenemos, no pasa nada, no lo tomamos en cuenta y el puntaje pues va nada más del 0 al 9, con un puntaje del 0 a 4 puntos que nos habla de un bajo riesgo de desnutrición y un puntaje de 5 a 9 que nos habla de un riesgo aumentado de desnutrición. Y esta herramienta, a ser validada en pacientes de unidades de cuidados intensivos, pues está más acorde a nuestra población y la podemos utilizar nosotros. ¿Cuándo iniciar la nutrición en un paciente crítico? Esto basándose en las principales directrices de las guías internacionales que nos hablan de nutrición, propiamente de nutrición en pacientes críticos, que son las ASPEN, y las guías ESPEN, que son americanas y las guías europeas. Las guías ASPEN, las americanas, nos recomiendan iniciar la nutrición enteral temprana dentro de las primeras 24 a 48 horas con un nivel de evidencia bajo. Mientras que las guías ESPEN igual nos recomiendan iniciar la nutrición enteral en los pacientes con textos de medidas
pacientes críticos dentro de las primeras 48 horas en lugar de retrasar la nutrición enteral. Eso con un grado de recomendación B con un consenso fuerte. Y pues ellos recomiendan también iniciar la nutrición enteral temprana, igual en las primeras 48 horas, en lugar de la nutrición parenteral temprana, en el caso de que pues, tengamos un paciente que pueda iniciar también nutrición parenteral. Pues como ya vimos, la nutrición enteral es la primera elección en todo paciente, en paciente no crítico y en paciente crítico. Entonces, nutrición enteral. Esto con un grado de recomendación de un consenso fuerte, un grado de recomendación 0. El grado de recomendación 0 no fue nada más de recomendación de expertos. El aporte nutricional de acuerdo al estatus ponderal. De esto también nos hablan las guías. En un paciente que no se encuentra en un estado de obesidad, es un paciente con IMC de 18 hasta 25 o también menor de 18 puntos, lo recomendado por las guías es ajustar el aporte calórico y el aporte de macronutrientes de acuerdo al peso actual, el peso real de los pacientes. Mientras que en pacientes en estado de obesidad, es decir, con IMC arriba de 30, la recomendación es ajustar el aporte nutricional, tanto el aporte calórico como de macronutrientes, de acuerdo al peso de dosificación o el peso ajustado. Y en el sumario de recomendaciones de UpToDate, que están propiamente en las guías, nos recomiendan estas dos principales ecuaciones a fin de poder nosotros obtener el peso de dosificación o el peso ajustado a fin de hacer el aporte nutricional de acuerdo al peso de nuestros pacientes. La primera fórmula de la cual nos hablan es el peso corporal ideal, pues, obtenido con la fórmula que ya conocemos, más 0.4 por la diferencia entre el peso corporal actual y el peso corporal ideal. Esta es la fórmula para hacer el peso ajustado, que es la fórmula que nosotros debemos de hacer en todos nuestros ingresos y ponerlos en la hoja de indicaciones en la parte de arriba hasta la derecha. Para nosotros poder hacer el aporte nutricional en los pacientes obesos de acuerdo al peso ajustado. Bueno, esto debemos de hacerlo en todos los pacientes, pero en los pacientes en estado de obesidad, con un IMC arriba de 30. O otra fórmula que también viene en el sumario de UpToDate es 1.1 por el peso corporal ideal. Esto pues con el fin de ajustar la dosis en los pacientes obesos, teniendo en cuenta pues la ausencia de necesidades metabólicas en los tejidos grasos. Y pues como paréntesis, el peso ajustado en pacientes obesos también se debe de hacer para calcular el índice urinario en los pacientes. Bueno, y en cuanto a la estimación del gasto calórico, el gold standard, el estándar de oro, es la calorimetría indirecta. Mientras, pero también se han descrito diversas fórmulas. De hecho, en un artículo que leí me refería que había más de 200 fórmulas descritas para la estimación del gasto calórico. De estas, las principales son Shortfield, la ecuación de Harris-Benedict y la ecuación de Miller. De esta, la más estudiada es la ecuación de Harris-Benedict. Sin embargo, pues todas las ecuaciones sobreestiman el requerimiento calórico de los pacientes, dependiendo del estudio de donde lo veamos, la va a sobreestimar desde un 10 hasta un 15%. Entonces, no es pues tan exacto utilizar estas fórmulas. El estándar de oro es la calorimetría indirecta. Sin embargo, si no lo tenemos, como en el caso de nosotros, que nosotros no tenemos la calorimetría indirecta, pues sí podemos utilizar estas fórmulas a fin de estimar el gasto calórico que va a requerir nuestro paciente. También en pacientes quemados pues está más descrita la ecuación de Toronto, que se basa en la ecuación de Harris-Benedict. Pero pues de esto no nos vamos a meter mucho porque el doctor Ramos nos va a dar una ponencia. Bueno. Entonces pues ya tenemos la estimación hablando de esto del aporte calórico que requieren nuestros pacientes. Si lo obtenemos por calorimetría indirecta, pues vamos a ver el gasto calórico que tiene nuestro paciente y probablemente el requerimiento calórico que va a requerir. Sin embargo, este requerimiento calórico que vamos a obtener por la calorimetría indirecta va a ser lo que debemos administrar en su totalidad a nuestros pacientes. Pues en realidad no es así. Durante la fase aguda de la enfermedad crítica, es decir,
los primeros días no se recomienda dar a nuestro paciente un aporte del 100% de los requerimientos calóricos que tiene nuestro paciente. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la respuesta metabólica al estrés, como parte de la respuesta metabólica hay una resistencia a la insulina, y esto también nos propicia un estado de hiperglicemia sostenida. Esta respuesta metabólica, pues ya vimos que es a fin de priorizar el aporte energético a los tejidos y órganos vitales. Entonces, si le proporcionamos a nuestro paciente en situación de estrés en las primeras horas de la enfermedad crítica o en los primeros días en la fase aguda de la enfermedad, el 100% del requerimiento calórico que está expresado por la calorimetría directa, pues vamos a administrar una cantidad aumentada, pues, de calorías a nuestro paciente. Calorías que pues no requiere. ¿Por qué? Porque puede exacerbar el estado de hiperglicemia de nuestro paciente. Ahora también, como ya vimos, la respuesta metabólica al estrés nos va a producir una cetogénesis. Y si nosotros a nuestro paciente en la fase aguda de la enfermedad, lo que antes se conocía como la fase, le damos el 100% del requerimiento calórico de nuestro paciente, ¿qué vamos a hacer? Pues para empezar, el aporte calórico que le damos, si da el 100%, no va a intervenir en la gluconeogénesis del paciente. Es decir, como parte de la respuesta metabólica al estrés, el cuerpo se va a encontrar en un estado de proteólisis sostenida que no va a revertir si nosotros le damos un aporte mayor de proteína a nuestro paciente. ¿Por qué? Porque la respuesta del cuerpo es continuar con la misma proteólisis, y no una proteólisis que se va a disminuir o se va a ajustar si nosotros le damos más aporte proteínico a nuestro paciente. Es que en las primeras días u horas de la enfermedad crítica, si le damos un requerimiento proteínico pues del 100% que en teoría requeriría nuestro paciente, no va a modificar la gluconeogénesis. La gluconeogénesis va a continuar, el estado proteolítico va a continuar, y pues vamos a administrar mayor cantidad de proteínas, más aparte, sin modificar la gluconeogénesis y la proteólisis de nuestro paciente, mayor aporte proteínico del que requiere nuestro paciente, o del que en teoría requeriría nuestro paciente, pues únicamente nos va a propiciar un aumento pues de la ureogénesis, o pues de cuerpos de sustratos nitrogenados, que nos pueden propiciar pues los efectos deleterios que nos aumenta el aumento de los productos nitrogenados en el cuerpo, sin modificarse por nosotros hacer un aumento, dar un requerimiento del 100% de los macronutrientes que requiere nuestro paciente. Y pues al aporte de macronutrientes, pues como les comenté, no les va a modificar la respuesta hipercatabólica al estrés, no va a propiciar una disminución del hipercatabolismo, no va a propiciar una disminución de la proteólisis, simplemente se va a sumar al aporte calórico que ya está produciendo el cuerpo en la situación de estrés, más aparte, pues un mayor aporte y riesgo de acumulación de productos nitrogenados en el cuerpo. Lo que sí va a propiciar como respuesta fisiológica, si nosotros en la fase aguda de la enfermedad le damos el 100% de los requerimientos calóricos y de macronutrientes que requiere nuestro paciente, es que vamos a inhibir la cetogénesis. ¿Y es bueno inhibir la cetogénesis? No, porque si inhibimos la cetogénesis va a haber una disminución de los cuerpos cetógenos, de cetonas, y estas pues tienen una función importante en el estado hipercatabólico como parte de la respuesta catabólica al estrés. Los cuerpos cetósicos pues van a actuar como vías de señalización a fin de limitar el daño tisular y el daño celular, y también el daño molecular. ¿Por qué? Porque estos cuerpos cetósicos, al activar estas vías de señalización, van a activar lo que se conoce como la autofagia. ¿Qué es la autofagia? La autofagia es el proceso en el que los lisosomas de las células van a consumir el citoplasma, y con esto van a limitar pues, el daño molecular que ocurre durante las células. Y esta autofagia en las situaciones de estrés
nos van a pues, ayudar a limitar el daño molecular que ocurre durante las células. Entonces, nosotros creemos en nuestro paciente en el contexto de enfermedad crítica. Tiene una respuesta catabólica, hipercatabólica al estrés, y nosotros le damos el 100% de los requerimientos nutricionales que requiere según la calorimetría indirecta, o también pues, el 100% del requerimiento que en teoría requeriría en la fase aguda de la enfermedad de proteínas. Pues no vamos a limitar la respuesta hipercatabólica, no vamos a limitar la gluconeogénesis, la proteólisis va a continuar, va a haber un aumento de productos nitrogenados en el cuerpo, y lo único que vamos a hacer es pues, disminuir la respuesta fisiológica del cuerpo a fin de limitar el daño celular y molecular como parte de esta respuesta al estrés. Entonces, por eso las guías más recientes ya no recomiendan iniciar con el 100% de los requerimientos calóricos o de macronutrientes en un contexto de un paciente en enfermedad crítica. En teoría, bueno, si seguimos la fisiología que les comenté al principio, porque tenemos a nuestro paciente en enfermedad crítica, no estoy hipercatabólico, con proteólisis, pues hay que darle 100% del requerimiento nutricional a fin de limitar este estado hipercatabólico y esta lesión. Pero no lo vamos a eliminar, no lo vamos a limitar, y al contrario, vamos a perjudicar a nuestro paciente. Y pues por eso las guías los pacientes ya no recomiendan iniciar la nutrición con el 100% de los requerimientos nutricionales y el 100% de los requerimientos calóricos. Si nos vamos con dar el aporte nutricional de acuerdo a solamente como dice la calorimetría indirecta con el 100%, pues vamos a tener un efecto deleterio en nuestros pacientes. Entonces, pues ¿qué es lo recomendable? Pues iniciar la nutrición. Sí está recomendado iniciar la nutrición en las primeras 24 o 48 horas, pero no con el 100% del requerimiento nutricional que inicia nuestro paciente. Si no, las guías más recientes recomiendan el nutricional reducido, pues desde el 25%, y irnos ajustando paulatinamente, iniciar con un 25% del requerimiento calórico y posteriormente irlo ajustando a fin de que ya salimos de la fase pues que antes se conocía como la fase E o la fase hipercatabólica en la respuesta inicial al estrés en pacientes críticos. Ya se va a ir ajustando y vamos a ir aumentando el aporte nutricional, el aporte calórico a nuestros pacientes. Y pues, ¿qué nos dicen las principales guías? Las guías americanas y las guías europeas. Pues las guías americanas pues todavía nos dicen que para nosotros ver el aporte calórico de nuestros pacientes debemos utilizar la calorimetría indirecta con una calidad de evidencia muy baja, mientras que en ausencia de la calorimetría indirecta se debe de utilizar de 25 a 30 kilogramos día, esto con una evidencia de pues también baja, un consenso de expertos únicamente. Y pues que en pacientes en estado de obesidad debemos de iniciar con una nutrición hipocalórica con un 65 al 70% de los requerimientos medidos por la calorimetría indirecta, o por esta fórmula de 25 a 30 kilogramos de peso real si nuestro paciente no está en obesidad, y de peso ajustado si nuestro paciente está en obesidad. Y si no hay calorimetría indirecta, pues dependiendo del IMC, si es de 30 a 50, de 11 a 14 kilogramos de peso ajustado, y si es de más de 50, de 22 a 25 kilogramos de peso ajustado. Es igual, la misma recomendación de expertos. Sin embargo, pues esta guía pues es una guía del 2016. No debemos de seguirla al 100%, pues aquí, como dice aquí, por lo que ya les comenté, no debemos iniciar con el 100% de los requerimientos calóricos, así no les esté dando la calorimetría indirecta por los efectos deleterios que tendrá nuestro paciente. Y las guías, pues igual que las guías, estas son un poquito más recientes, son del 2019, nos habla de que debemos igual utilizar la calorimetría indirecta con una evidencia grado B, en ausencia de calorimetría indirecta, ecuaciones predictivas que utilizan el Swangas con una evidencia grado 0, recomendación de expertos y igual no validada, solamente es una recomendación. Mientras que en pacientes en contextos de obesidad se ve calorimetría indirecta de 20 a 25 kilogramos de peso ajustado en un día, igual con una evidencia grado 0, recomendación de expertos no validada. Y el requerimiento de proteínas, según las guías americanas, las guías ASPEN, el requerimiento de proteínas pues debe de ser de 1.2 a 2 gramos kilogramo día, con una calidad muy baja.
Sin embargo, si nosotros nos vamos a darle a un paciente en la fase aguda de la enfermedad 2 gramos kilogramos día de proteínas, como ya vimos, no vamos a limitar la proteólisis, vamos a aumentar los productos nitrogenados en nuestro paciente con los efectos deleterios que estos mismos propician, y pues vamos a, junto con el aporte calórico, vamos a limitar la cetogénesis y la autofagia. Y en pacientes con obesidad, pues el requerimiento proteínico, según el contexto de experto de este guía del 2016, nos dice que con un IMC de 30 a 40, 2 gramos kilogramo día, y un IMC arriba de 40 hasta 2.5 gramos kilogramo de peso ajustado día. Sin embargo, pues esto, como ya vimos, no pues, es muy adecuado. Es lo que dicen las guías, y pues lo podemos utilizar para defendernos si nos dicen que pues, estamos haciendo algo que a lo mejor no es adecuado, pero no porque lo digan estos guías, pues quiere decir que en la actualidad es lo más recomendable. Y las guías europeas nos recomiendan iniciar el aporte proteínico de 1.3 gramos kilogramo día, administrados progresivamente, con una evidencia grado 0, no validada, recomendación de expertos, mientras que en obesidad igual a 1.3 gramos kilogramo, pero de peso ajustado, igual con un grado de evidencia 0. Este pues es un artículo que pues nos recomienda una pauta para poder iniciar el aporte calórico y proteínico de nuestros pacientes. Nos habla que en la fase aguda de la enfermedad, en los primeros 4 días, de 1 a 4 días, nosotros ya vemos qué requerimiento calórico tiene nuestro paciente, tanto por calorimetría directa como por las ecuaciones, o por simplemente utilizarlo de 20 a 25, como dicen las guías, kilocalorías kilogramo día, y ya tenemos el aporte calórico que requiere nuestro paciente. Según este artículo, pues ellos recomiendan iniciar el primer día con un 25% de este aporte calórico que nosotros ya calculamos o estimamos o medimos por la calorimetría directa. En el día 2 aumentarlo al 50%, en el día 3 al 75%, y a partir del día 4 ya darlo al 100% como tal, según nuestras estimaciones por ecuaciones, por fórmulas o por la calorimetría indirecta. Mientras que el aporte proteínico, aquí se recomienda iniciar de 1.3 gramos kilogramo día, igual pues en pacientes obesos de acuerdo al peso ajustado, pacientes no obesos de acuerdo al peso real. Nada más que ellos recomiendan, bueno, según este artículo, que también nos habla de la fase post-UCI y de la fase de recuperación-rehabilitación, este aporte proteínico aumentarlo 1.5 a 2 gramos kilogramo día ya en la fase post-UCI, y en la fase de rehabilitación de 2 a 2.5, pero esto pues ya nos toca como tal verlo a nosotros, pero igual se debe de ajustar de acuerdo a los requerimientos de macronutrientes de nuestros pacientes. Y aquí en la recomendación del aporte proteínico de nuestro paciente posterior al 5 o más días de nuestro paciente, ya cuando ya le dimos el 100% de los requerimientos calóricos y proteínicos, recomiendan pues ajustarlo de acuerdo al balance nitrogenado. El balance nitrogenado pues es una herramienta que también voy a comentar más adelante. Está descrita en varios estudios, también está descrita en la guía Aspen, y pues vamos a hablar un poco de esto más adelante, sobre esta recomendación de posterior a los 5 días poder validar el ajuste del aporte proteínico de acuerdo al balance nitrogenado. Vamos a hablar primero del ratio de kilocalorías no proteicas de nitrógeno. Esto está recomendado y se corta que en un paciente crítico, al momento de dar el aporte de proteínas de nuestro paciente, como ya hablamos por el estado de hipercatabolismo y de proteólisis posterior a los 5 días, ya podemos dar un aporte de proteínas mayor a nuestro paciente, ya de acuerdo a los requerimientos que va a necesitar nuestro paciente. En los estudios se refieren que en un paciente crítico debe de ser de una relación 7:1 hasta 100:1. ¿Qué es esto? El coeficiente de las kilocalorías totales de nuestro paciente menos restado las kilocalorías proteínicas. Estas son las kilocalorías no proteínicas. Y el nitrógeno, pues es básicamente las proteínas.
es la conversión de gramos de proteína a gramos de nitrógeno. Y pues en el contexto de un paciente crítico de estrés debe ir de 70:1 hasta 100:1, mientras que en pacientes sin estrés, pacientes o personas sanas como nosotros, el índice o la correlación de kilocalorías no proteicas a nitrógeno debe ir de 150:1 en un paciente con estrés hasta 100:1 y en un paciente crítico de 70:1 hasta 100:1. Y como les comenté, sí está descrito en varios estudios, incluso en la guía ASPEN en 2016. Sin embargo, ¿qué dice la guía ASPEN? Dice que el uso de balance, tanto de balance nitrogenado como del ratio de kilocalorías no proteicas a nitrógenos, 170:1, 100:1, como les comenté aquí, tiene un valor limitado en el contexto de las unidades de cuidados intensivos. Es decir, sí lo podemos utilizar, sí está recomendado, pero únicamente como recomendación de expertos. No está validado y pues su uso está hasta cierto punto limitado en el contexto de pacientes críticos o pacientes en unidades de cuidados intensivos. Aún así, parte de las recomendaciones para evaluar el aporte proteínico de nuestro paciente sí es utilizar la correlación o ratio de kilocalorías no proteicas nitrógenos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues ya vimos el aporte calórico que requiere nuestro paciente, tanto por calorimetría indirecta como por ecuaciones o estimado por de 20 a 25 kilocalorías kilogramo día. Ya le estamos dando nuestras kilocalorías a nuestro paciente. Por ejemplo, le estamos dando 1800 kilocalorías totales a nuestro paciente en un día. De este aporte nutricional que estamos dando a nuestro paciente, vamos a ver qué porcentaje corresponde a proteínas. Y ese porcentaje de proteínas, vamos a ver cuántos gramos de proteína le estamos dando a nuestro paciente. Vamos a hacer estos gramos de proteínas convertidos a kilocalorías, que como ya vimos al principio, un gramo de proteínas aporta 4 kilocalorías. Y estas kilocalorías que le estamos dando por proteínas a nuestro paciente, se lo vamos a restar a las kilocalorías totales administradas. Y esto ya nos va a dar como tal las kilocalorías no proteínicas. Y ya tenemos las kilocalorías proteínicas de nuestro paciente, ya tenemos los gramos de proteína. Ahora vamos a hacer la conversión de gramos de proteína a gramos de nitrógeno. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues tenemos que un gramo de nitrógeno equivale a 6.5 gramos de proteína. Entonces ya tenemos el aporte proteínico que le estamos dando a nuestro paciente. Por ejemplo, si a nuestro paciente pues, le estamos dando 1800 kilocalorías, y esos 1800 kilocalorías pues son 80 gramos de proteínas. Esos 80 gramos de proteína los vamos a dividir entre 6.25 y eso nos va a dar los gramos de nitrógeno. Y ya tenemos las kilocalorías no proteínicas de nuestro paciente y los gramos de nitrógeno. Y pues nada más hacemos una división, kilocalorías no proteicas entre los gramos de nitrógeno, y esto pues ya nos va a dar como tal la correlación o el ratio de kilocalorías no proteicas nitrógeno, que a nuestros pacientes debemos de llevarlo según la recomendación de expertos de 70:1 hasta 100:1. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos un paciente ingresó a nuestra unidad de cuidados intensivos, son unos 34 años de edad, su peso real es 76, su talla es 170 centímetros, está en su sexto día de estancia en la UCI. Es decir, ya no están los primeros 4 días en los cuales nos debemos de alimentar un poco del aporte proteínico a nuestro paciente. Y en la primera indicación que está en nuestra hoja de indicaciones es dieta polimérica, diazona masoláctica a 60 mililitros hora. Y esta es una foto pues, del aporte nutricional que le estamos dando con la dieta polimérica estándar que tenemos nosotros. Tenemos que 1 mililitro de nuestra dieta polimérica le aporta 1 kilocaloría, y que 100 mililitros de nuestra dieta nos aporta, según la dieta polimérica que tomé, 3.7 gramos de proteínas. La verdad es que esto varía, porque he visto cajitas que les aportan 3.7 y otras que les aportan 4. Entonces le estamos dando 60 mililitros hora. ¿Cuántos mililitros le estamos dando en 24 horas? 1440. 1440 mililitros al día. Entonces, si ya vemos que 1 kilocaloría es igual a 1 mililitro, ¿cuántas kilocalorías total le estamos dando? 1440. Proteínas. 53.2. Ay, no me salió. Sí, 53. A ver, tenemos 1440 entre 100 por 3.7.
Sí. Entonces, Sí, por 3.7. ajá, ¿cuánto? 53.7. Bueno, 53.8 gramos de proteínas. ¿Y cuántos gramos de nitrógeno le estamos dando? A esos gramos de proteína que le estamos aportando. 8. ¿Qué pasa? 8.52. Ahora, ¿cuántas kilocalorías no proteínicas le estamos dando a nuestros pacientes? Los gramos de proteína los vamos a multiplicar por 4 y esas son las kilocalorías no, proteínicas que le estamos dando a nuestro paciente. A 1440, que es el total, le vamos a restar las kilocalorías que son propiamente de las proteínas. 1227. Entonces, para hacer la correlación de las kilocalorías no proteicas, nitrógeno, 1440 entre, ¿cuánto me dijeron? 8.52. La relación es 1 a 144. Pues le estamos dando una correlación de kilocalorías no proteicas, nitrógenos, de 1 a 44. 144. De 1 a 144. ¿Cuál es el aporte que requiere un paciente crítico? De 70 a 1 hasta 100 a 1. Y con esta dieta polimédica estándar le estamos dando una correlación de kilocalorías no proteicas, nitrógenos de 144 a 1. Entonces, ¿es adecuada para nuestro paciente? No. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, si no es que todos, los que están en un estado hipercatabólico de estrés secundario a la enfermedad crítica, pues la verdad es que no estamos nutriendo adecuadamente. Le estamos dando un aporte proteínico bajo y le estamos dando una correlación de kilocalorías no proteínas nitrógeno insuficiente, de 144.1 con debe de ser de 100.1 hasta 71. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos ¿qué opciones tenemos a fin de ajustar el aporte proteínico a nuestros pacientes? Aumentar las proteínas. ¿Y qué opciones tenemos para aumentar el aporte de proteínas de nuestros pacientes? Podemos administrar casinato de calcio. ¿Cuántos gramos de proteínas? Tenemos que 10. Lala, alta proteína. Tapa dorada. Tiene un 7 gramos de proteína. Bueno, tenemos que 10 gramos de casinato de calcio nos aporta 8.6 gramos de proteína y 35 kilocalorías. Entonces podemos hacer el ajuste agregando casinato de calcio, teniendo en cuenta eso, que por cada 100 gramos que nosotros le aumentamos a nuestro paciente de casinato de calcio, le estamos proporcionando 35 kilocalorías extra a nuestro aporte nutricional y 8.6 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Entonces, pues con esto podemos ajustarlo a fin de llevarlo a un rate de kilocalorías no proteicas nitrógeno más adecuado que corresponde a nuestro paciente en contexto crítico. Ahora sí, estamos hablando nada más del aporte calórico que le estamos dando con la dieta polimérica, pero ¿cuántos de nuestros pacientes están con sedación con propofol? Muchos. ¿Qué aporte calórico tiene cada mililitro de propofol? Del propofol de 10 gramos mililitro. 1.1. Cada mililitro de propofol le proporciona a nuestro paciente 1.1 kilocalorías por cada mililitro. Si este paciente está bajo sedación, está con propo a 10 mililitros hora, 24 horas, 240 mililitros, 240 por 1.1 es el aporte de calorías extra que le estamos dando a nuestro paciente. Y este aporte de calorías, pues es calorías de grasa, no tiene proteínas. Entonces, si le aumentamos estas kilocalorías del propofol a las kilocalorías no proteínicas que ya tuvimos de nuestro paciente y hacemos esa correlación, pues todavía nos va a extender más la correlación de kilocalorías no proteicas nitrógeno. Entonces es algo que también debemos de tomar en cuenta. Entonces, conclusión, aquí en los niveles intensivos muy difícilmente vamos a poder llevar a nuestro paciente a un estado nutricional óptimo, no porque no sepamos o no podamos, sino porque pues estamos limitados en cuanto a lo que podemos, las cosas que podemos dar a nuestro paciente o aportar ese extra a fin de llevarle un aporte nutricional adecuado. Entonces, esto de la correlación de kilocalorías no proteicas nitrógeno, como ya lo hablamos, sí está descrito, está en las guías, pero tiene una evidencia de recomendación baja, recomendación de expertos. Hasta donde leí no se encuentra como tal validado, pero pues sí está recomendado utilizar a nuestros pacientes, aunque no sea
pues no tenía un nivel de evidencia pues fuerte. Y esto se mueve. Bueno, y a fin de nosotros también poder valorar el aporte proteínico de nuestro paciente o el requerimiento proteínico que requiere nuestro paciente en unidad de cuidados intensivos, una vez pasada la fase aguda de la enfermedad, posterior a los 5 días, podemos hacer esta ecuación de balance nitrogenado o de balance de nitrógeno a fin de valorar el estado catabólico de nuestro paciente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues es únicamente a la ingesta de proteínas que le estamos dando, restarle la ingesta de proteínas, restarle la excreta de proteínas que está teniendo nuestro paciente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Ingesta de proteínas, pues solamente le damos a nuestro paciente por la nutrición. Los gramos de proteína los dividimos en 6.25 y como ya vimos previamente, ya con eso tenemos los gramos de proteína que le estamos dando a nuestro paciente. Y esto le vamos a restar los gramos de nitrógeno, bueno, a los gramos de nitrógeno que estamos administrando a nuestro paciente, y le vamos a restar los gramos de nitrógeno que está excretando. ¿Cómo vamos a hacer eso? Antes nosotros teníamos una herramienta que nos la quitaron cuando inició el año y cambió el laboratorio, que es el nitrógeno en orina de 24 horas. ¿Qué hacíamos nosotros? Hacemos una recolección de orina de 24 horas, la mandamos al laboratorio y ellos nos reportaban los gramos de nitrógeno y los gramos de proteínas que estaban pues, en esa orina, en esa recolección de orina de 24 horas. ¿Y qué formas tenemos para perder nitrógeno de manera fisiológica? Por vía urinaria y por vía gastrointestinal. Y en pacientes quemados o en pacientes con lesiones dérmicas significativas, también a través de la piel se van a perder. ¿Cuánto va a ser los gramos de nitrógeno que se van a perder por vía gastrointestinal? De 2.5 a 3 gramos de nitrógeno al día. Y por piel, nada. Pero en un paciente con lesiones dérmicas significativas o en un paciente quemado, sí va a perder nitrógeno. Si tiene una lesión dérmica menor del 10% de la superficie corporal, va a perder aproximadamente 0.02 gramos de nitrógeno por kilogramo en un día. Si tiene una lesión dérmica del 10 al 30%, 0.05 gramos de nitrógeno por cada kilogramo en un día. Y si tiene una lesión térmica de más del 30%, aproximadamente 0.12 gramos de nitrógeno por kilogramo día. Pero por la mayoría de nuestros pacientes no tienen lesiones térmicas significativas, pero sí podemos llegar a tener, como el paciente que tuvimos en la cama 8 la semana pasada. Entonces ya tenemos la ingesta de proteínas, ya hicimos la conversión a nitrógeno, ya pedimos al laboratorio que nos cuantificara el nitrógeno en orina de 24 horas. Esa cuantificación de nitrógeno en orina de 24 horas la vamos a dividir entre 0.8 y eso lo vamos a sumar 2.5, que son las pérdidas gastrointestinales, y ya tenemos el nitrógeno que administramos a nuestro paciente y el nitrógeno que estamos excretando. Entonces hacemos nada más una división y con esto podemos ver el estado catabólico de nuestro paciente. Lo normal es que sea menor a 5. Si es de 5 a 10 nos habla de un estado catabólico leve. Si es de 10 a 15, un estado catabólico moderado, y si es mayor a 15, un estado catabólico severo. Si lo hacemos a nuestro paciente y nos salen cualquiera de estos rangos de estado catabólico leve, moderado y severo, ¿qué podemos hacer? Pues administrar más proteínas. Siempre y cuando no nos encontremos en la fase aguda de la enfermedad los primeros 4 días, porque como ya vimos, es deleterio. Pero si ya pasamos esta fase, ya podemos hacer un aumento del requerimiento proteínico de nuestro paciente a fin de llevarlo a un balance de nitrógeno normal o adecuado, menor a 5. Pero al mismo tiempo que hacemos esto, debemos de estar cuidando la correlación de kilocalorías no proteicas nitrógeno. ¿Por qué? Porque si tenemos que nuestro paciente tiene un balance nitrogenado bastante significativo, mayor de 15, o mayor de 30, mayor de 50, y nosotros queremos llevarlo a un balance neutro, le administramos mayor cantidad de proteínas, y si al administrar mayor cantidad de proteínas no hacemos el ajuste de kilocalorías, entonces nuestra correlación de kilocalorías no proteicas nitrógenos se va a desfasar y podemos dar una correlación de kilocalorías no proteicas nitrógeno pues más estrecha. Aquí hace unos meses un paciente que teníamos con nutrición parenteral, que pues el servicio tratante le solicitó la nutrición parenteral, se hizo personalizada, y nosotros al ver cómo se hizo la nutrición parenteral, hicimos esta correlación de kilocalorías no proteicas nitrógenos y estaba bastante desfasado, estaba como de 36 a 1. Entonces ya con esto pues
nos salimos del rango seguro para cualquier paciente, no nada más de pacientes críticos. Aumentamos la ureogénesis, los productos nitrogenados, sus efectos deleterios. Y otra fórmula que también tenemos, que también está descrito, es el índice catabólico. Es más o menos igual al balance de nitrógeno, pero este es al revés. Primero tenemos la excreta de nitrógeno en un día y le restamos pues una fórmula que nos habla del aporte de nitrógeno o proteínico a nuestro paciente. Igual hacemos la recolección de orina 24 horas, la metemos al laboratorio, nos dice cuánto nitrógeno tiene en esa recolección de orina 24 horas, la dividimos entre 0.8 y ya tenemos aquí pues, la excreta de nitrógeno en 24 horas. Ya sabemos cuántas proteínas le estamos dando a nuestro paciente, hacemos la conversión a nitrógeno entre 6.25, eso lo vamos a multiplicar por 0.5 y este resultado lo vamos a sumar a 2.5 a 3, que es, como ya vimos, es la pérdida de nitrógeno por vía gastrointestinal. Hacemos esta ecuación y nos va a dar un resultado que puede ir desde menos 0 hasta arriba de 5. Si al momento de hacer esta fórmula nos da un índice catabólico menor a 0, pues solo en un grado de estrés normal. Si nos da de 0 a 5, nos habla de un grado de estrés moderado, y si nos da mayor de 5, nos habla de un grado de estrés severo. Pues esta es una fórmula pues, para hacer la evaluación nutricional de los pacientes posterior a que ya superaron la fase aguda de la enfermedad, y igual para nosotros poder hacer el ajuste del aporte proteínico de nuestros pacientes. Y pues eso será todo. Si tengan dudas, preguntas, algo que leyeron diferente. Muchas de estas fórmulas y recomendaciones son recomendaciones de expertos, como ya vimos, entonces no están validadas, aún así están referidas en diversos artículos y también están referidas en las guías. Esto último del balance nitrogenado de estas fórmulas solamente lo mencionan las guías como el score. Puse ahí la captura de la guía, dice que su utilidad en el entorno de niveles intensivos se encuentra limitado. Aún así, pues es una herramienta que podemos utilizar cuando tenemos otras fórmulas de poder estimar el requerimiento calórico y nutricional de nuestros pacientes. ¿Dudas, preguntas? Bueno, como dijo bien Alexis, todas esas son herramientas que tenemos que utilizar para tratar de guiar nuestra terapia, aunque pues hay bien poca evidencia que le vaya a ser de utilidad a los pacientes. Porque tú has realizado pues, la bibliografía